Y los censos. La censurar y los censos. ¿Cómo se hubiera puesto? Pero no porque ella tachara nada. No, es curioso porque además es una conciencia que eso define un carácter, ¿no? Y es quizá la fortaleza que mantiene o que permite mantener la figura de Santa Teresa viva en la escena durante tanto tiempo. Y es que define un carácter extraordinario en su tiempo y que sigue siendo extraordinario para nosotros, que permite lecturas tan socialmente comprometidas, podríamos decir, como la que hace Rosario, ¿no? En esta de la mujer. Pero es que es la propia naturaleza y la propia conciencia de Teresa de Jesús la que le lleva a presentar a la escritora. El retrato con el que ella se institucionaliza, que es el que le pinta a Franco de la Miseria ya en Sevilla y que luego no le gusta a ella nada, que la ha sacado fea, es un retrato de ella como escritora, que es el mismo que luego incorpora Fray Luis de León a su primera edición de las obras de Teresa en 1588, que tira en Salamanca, la alusión, y que institucionaliza la imagen de Teresa de Jesús, que luego se repite tantas veces, ¿no? Con el libro abierto y la pluma en la mano, y el Espíritu Santo, una filacteria por encima. Es una imagen conscientemente buscada. Y entonces ese dato que aportas del papel y de la tinta muestra esa clara conciencia de escritora, ¿no? que Teresa tiene y que le enfrenta tan radicalmente a la imagen de la mujer de su tiempo. Y es curioso porque las comedias de santos del XVII insisten en esa figura, porque es la iconografía institucional, digamos, de Teresa, en algunas de las apariencias, que era el mecanismo con el cual el teatro del XVII trataba de representar la espiritualidad en el espacio, el eje del cielo, ¿no? Esas apariencias que se hacían, y salían las glorias, y salía Dios. En una de ellas aparece Teresa escribiendo en un bufete. No recuerdo si es en la de Diamante o en la de Cañizares, en una de las apariencias de la tramoya aparece. Queda institucionalizada. Esa imagen permanece una y otra vez en las propuestas escénicas de Teresa de Jesús. La imagen de Teresa escritora se repite. Claro, hasta que el franquismo cercena y se inclina más por la propuesta de Teresa de Jesús como patrona de la sección femenina. Ideal de mujer dedicado a la cueca y no a la pluma. Y ahí hay una ruptura. Sin embargo, las propuestas actuales están recuperando nuevamente la figura de Teresa como escritora, la lengua hecha en la lengua pedazos, o la fuerza social de una Teresa enfrentada a los demonios de su tiempo, al inquisidor. En las comedias de santos había un demonio siempre, porque la espiritualidad estaba presente. El eje cielo, suelo, infierno era la trayectoria, digamos, diegética de la comedia. El demonio vuestro es Jesús. El demonio nuestro son los hombres, ¿verdad? Son los hombres. Lo dicen ellas dos. Lo dicen ellas. Claro. Y es muy curioso, además, que si no lo normal, yo con un borrador de vuestro texto no he visto la función, pero creo que utilizáis en algún momento unos versos de Sor Juana Inés de la Cruz. Claro, es que Sor Juana Inés de la Cruz, la mexicana, fue un trasplante, digamos, de la Teresa española a México. Hay textos suyos en la obra, de lo que ha actuado, lo que ha dicho Rosa, hay textos suyos en la obra, porque me parecen fantásticos y tremendamente actuales. De una mujer hermosa que tuvo que pelear también con obispos y que tuvo que pregar muchísimo en y castigada por su belleza. Efectivamente. Castigada por su frivolidad. Cosa que Santa Teresa lo cierto que no podía hacer. No, nadie. Era otro tiempo y eran otros espacios. Hay una parte de la obra de Santa Teresa que me gusta especialmente, margen de los textos, digamos, más canónicos, son las cartas. Las cartas son maravillosas, porque son donde se descubre una intimidad fuerte, ¿no? Cuando opina de los confesores, y cuando le cuenta, no recuerdo quién era el interlocutor, que ella ha decidido confesarse con Bartolomé de Medina, por ejemplo, que es uno de los que interviene en el proceso inquisitorial contra Fray Luis de León, porque no le era muy afecto, y entonces ella quería convencerle a través de la confesión de su valía espiritual, ¿no? Y elige a ese confesor a las sabiendas de que le iba a causar problemas, que le podía causar problemas. Pero eso está en las cartas, y ahí se descubre un carácter realmente. Y la misma ironía, habla de los del baño permanentemente, los motes con los que describe a determinados frailes para reírse de ellos es muy divertido. Claro, esto es correspondencia privada. Claro. Lo otro sí, la escritura pública sí que está sujeta a lo que luego la Iglesia porque no ve nada, no es capaz nadie de encontrar nada.
¿Podemos empezar ya con el público? Por supuesto. Falta un tema maravilloso en Teresa, que es el tratamiento que hace de la honra. Porque estamos en un festival de clásico y curiosamente todos vosotros y vosotras cuando vais al teatro, todo el rato oiréis la palabra honra. La primera vez que yo lo he entendido ha sido leyendo y trabajando con Teresa. Teresa lo tiene muy claro y lo describe muy bien, además. Ella cuando por fin se desnudan, se quedan en paños menores y se ponen el traje talar de los descalzos, hace decir eso a Teresa. Ahora ya no tenemos honra, no la podemos comprar, todos somos iguales. Eso es fantástico en aquella época, ultra revolucionario, que una persona como Teresa de Jesús en esa época dijera eso, pero es que lo dijo prácticamente con las mismas palabras. Eso es fantástico. Os animo a que leáis un poco a Tere y para que el público pregunte. Yo quisiera plantear dos cuestiones. Una, la primera dirigida a la propia compañía El Corsario. Efectivamente hay distintas versiones de Santa Teresa. Una como mujer, emociones, enamoramiento, el primo, la frustración, todas estas cuestiones. Otra sería, pues efectivamente, la cuestión de ser escritora y otra la propia espiritualidad. Esa sería, como no hemos podido contemplarla ahora, pues ¿dónde han hecho más incidencia? Lo que es la dirección, Corsario, el planteamiento dentro de esas versiones. Y otra segunda cuestión sería respecto a la versión a la escritora, a la mujer como escritora. Se ha comentado que la limpieza de los escritos, sin embargo los investigadores han podido comprobar que estaban constantemente los inquisidores corrigiéndola, sobre todo en aquellos escritos que iban a ser posteriormente leídos. Yo creo que está la parte más intimista y la parte más de cara al público, ¿no? Entonces, y luego también, ¿qué opinión se tiene? Porque hay gente que es muy reacia, que su literatura, que los versos, que si de arte mayor, que si arte menor, que si no sabía escribir, que si sí, que si no, que si tal, la manipulación de la santa. Mi opinión es que sí que sabía mucho más de lo que la propia Santa Teresa pudo incluso a veces expresarse, ¿no? Por el propio control y la manipulación de los inquisidores, de los hombres que estaban ahí. Entonces, bueno, pues la opinión del propio escritor, de los escritores también en esa parte, y la otra parte del Corsario en cuanto a las versiones, a las distintas facetas de esta transgresora mujer. Pues hay un libro que publicó un alumno de Germán, que se llama Juan Antonio Marcos, donde habla un poco del lenguaje que utiliza Teresa. Teresa es tremendamente política, conoce perfectamente dónde vive y quién va a leer eso. Juan Antonio Marcos habla de cautelas retóricas. Cuando ella se hace la pobre, como mujer, está tratando de decir, ay, pobrecita de mí, pero les está, de otra forma, metiéndoles su experiencia y cada vez con más lecturas. Entonces eso hay que entenderlo como política de facto por ella. Y eso es muy importante. Sería para hacer una obra de teatro también, maravillosa, ¿verdad, Germán? Y por otra parte, no sé, el listado, nosotros hemos seguido un poco dentro de las biografías, la de Olvido García Valdés, que me parece la más hermosa. Yo leí biografías de mujeres sobre Teresa, me interesaba esa visión. Ella hace una enumeración de confesores y letrados. ¿Cuántos tuvo alrededor de su vida? Unos le gustaban, otros no, ahora tengo que quedar bien con este. Que venga un domingo. Bueno, no, ahora entrádanos los jesuitas me interesan. Bueno, ella tomaba, cogía, era alguien vivo que necesitaba protegerse y necesitaba aprender. Eso es maravilloso y eso queda ahí en el tintero para los que vengan. Vosotros podéis contestar. Bueno, yo creo que ya has contestado, ¿no?, las dos preguntas, tú muy bien. Vamos a ver, claro, es verdad que los escritores siempre, bueno, no siempre, pero en muchos momentos han tenido que enfrentar al problema de la censura, ¿no? Pero claro, el gran escritor siempre se las arregla para sortear eso. Y Santa Teresa lo está haciendo constantemente. Es verdad que en principio la escritura se la propone como una cárcel para ella, porque se le dice, bueno, tú escribe, como una forma de decir, contente, ten en cuenta que lo vamos a leer y por lo tanto vamos a saber lo que piensas. Pero claro, esa es una cárcel
que se transforma en un espacio de libertad. Gracias, claro, gracias a la propia escritura, a su maravillosa capacidad para poner a su favor todo eso. Y como dice muy bien Luis Miguel, ser capaz de, a través de las palabras, aparentemente cumpliendo con aquello que se le está diciendo, ir soltando todo lo que ella quiere, dar cuenta de su propia experiencia. Por ejemplo, los diminutivos en Santa Teresa. El análisis que se hace de los diminutivos es que es una manera un poco como de demostrar su humildad, su pobreza, su sumisión, digamos al poder, y yo que soy una pobrecita, todas insignificantes, etcétera, etcétera. Pero sin embargo tienen una carga afectiva poderosísima, una carga que de alguna forma viene de la poesía popular, de los villancicos, ¿no? Y es una carga amorosa. Ella es la gran escritora del amor, es decir, el amor es el centro absoluto de su obra, lo amoroso es el centro absoluto de su obra, y el cuerpo que describe en sus tractos es el cuerpo transfigurado del amor, el cuerpo transfigurado por el deseo, claramente. Y entonces el diminutivo ella lo emplea así. El diminutivo es la jerga de los amantes, porque el amor es el reino de lo pequeño, nos lleva a un umbral que nos permite abrirnos a algo nuevo, a algo desconocido, ¿no? Entonces, que es un poco el mismo papel que juegan los juguetes en los niños. Esto tiene Walter Benjamin un ensayo precioso, ¿no?, sobre el valor de los juguetes, el valor de las miniaturas. La miniatura, como recordáis, Alicia en el País de las Maravillas, ¿no?, esa puerta por la que entra ese país encantado, ¿no? Esto aparece muchísimo en los cuentos y en los libros infantiles, ¿no? Esos accesos que, pequeños, yo tengo que desaparecer, tengo que dejar lo que soy, y a través de esa puerta minúscula accedo a un mundo diferente, a un mundo nuevo, ¿no?, que es lo que hacen todos los amantes. Por eso emplean constantemente los diminutivos entre ellos. Y esa es la jerga de la intimidad. Y entonces, claro, el diminutivo en Santa Teresa evidentemente tiene ese doble valor. Por una parte, ante sus confesores es una manera de decirles: no soy nada, soy una pobrecita, que está aquí con otras pobrecitas, pero a la vez es una forma de llevar a cabo toda esa, digamos, visión y toda esa apuesta por lo amoroso, que en ella es constante. A eso no renuncia nunca. Y es lo que da ese valor impresionante, digamos, a su obra, ese valor poético que tiene su obra. Está ahí. Y basta como recordar los fragmentos de esas en los que ella describe sus visiones, ¿no? Si no, no ha habido fragmentos amorosos más intensos y de una hermosura mayor que esos textos, ¿no? Y es que tú lees el libro de la vida, o lees cualquier libro de Santa Teresa, las mismas moradas, ¿no? Claro, las moradas de Santa Teresa, en el fondo es como un libro de caballería, son los castillos en el aire, las ínsulas extrañas a las que llegaban los caballeros, ¿no? Es decir, es todo ese mundo de lo maravilloso, de lo imaginario que hay y que apela, digamos, a lo esencial del ser humano. Clarísimo. Decías de la poesía de Santa Teresa, y es interesante también pensar que es un poco lo que está diciendo Gustavo, que la mejor poesía de Santa Teresa está en su prosa, pero no por nada, sino porque realmente la poesía que ella hace es muy, casi te diría, utilitaria. Es una poesía que ella utiliza incluso para cantar, porque cantaba la música y son estas letrillas para hacerlo, para jugar con el truécano de las palabras, a diferencia de San Juan, que hace toda una teología después de la poesía, que hace ese descubrimiento maravilloso de los salmos, y de los salmos, el cántico espiritual, que por cierto tu hija demostraba hace bien poco y contaba cómo en realidad el cántico espiritual son antiguas canciones judías de mujeres cantadas en las bodas, diciendo: oh, qué guapo es mi marido, mira qué suerte tengo, que me he contado. Pues realmente es esa recuperación lo que hace cantar. Hay mucho de Teresa, de su ascendencia judía. Mucho. Bueno, si hablamos mucho. Hablaba de una especie de San Francisco, ahí está el Francisco de Espinosa, que veía. Había muchas cosas ahí dentro de ella. Ha dicho las moradas, sí. Y las moradas es la visión de Ávila como castillo interior de José de León. Sí, claro. Sí, o sea, hecho en el siglo XIII. O sea que es lo mismo. Es lo mismo, pero diferente. O sea, esa parte que decías tú antes, que me ha saltado la honra, si se puede comprar o no, pues claro, la desde Teresa, pero la honra la compraron a buen precio. La honra era dejar de ser judíos, el converso, y se compraba, y de hecho lo compraron en Valladolid y en Chancillería. Ahí está el documento de comprar
Entonces, bueno, sí que es cierto, hablando de la poesía, que claro, el que trata de comparar, pues es que a veces se hace no inútilmente la poesía de San Juan con la de Santa Teresa, y si es mejor o es peor, es que no tiene nada que ver. Si quiere ver la poesía de Santa Teresa, está en su rostro. En su poesía está otra cosa más cancioneril y más cortesana, como estábamos diciendo antes, no es que San Juan, pero verdaderamente la forma de escribir es muy poética, incluso el uso de metáforas para tratar de explicarlo, eso es fantástico. Bueno, porque a ella le encantaba hacer teatro, ¿no? Pero claro, el sentido... Claro, hacer teatro tiene una doble acepción. Por una parte es falsear la realidad, ¿no? Pero en el sentido bueno de la palabra, hacer teatro es negarse a que la vida no sea extraordinaria. Es decir, querer que cualquier momento se convierta en algo valioso, en algo inolvidable. Y por eso a ella le encantaba bailar con sus monjas. Yo creo que es Dámaso Alonso el que describe pues, un momento en que ella, bueno, pues, coge una figura de un niño Jesús y ella la coge y empieza a bailar, y todas las monjas detrás se lo debían de contar unos números muy singulares, digamos, en ese convento, ¿no? Porque claro, les encantaba hacer visible todo aquello que ella sentía. La alegría. Tú vas ahora a un convento de descalzas y aunque seas como seas, tú vas a entrar ahí y vas a terminar diciendo, uff, qué bien estoy. Todavía tener eso es verdad. No se puede explicar, tienes que ir a verlo. Porque dices, bueno, un convento es un convento. Bueno, la priora te hace reír, María Luisa, la de Valladolid, de canto, andaluza de Jaén, vamos, sí, pasada. Y si vas a otro convento, pero bueno, pero te cogen del brazo una cosa de cada brazo, se me están poniendo. Mira, me quiero enseñar. Coge lo de las cartas sobre el Santa Teresa. Quítelo, voy a tocar esto, por favor. Sí, cógelo. Pero por favor, que esto está aquí guardado. ¡Cógelo! Esa es la naturalidad de Teresa, la espontaneidad de Teresa, el afecto de Teresa. Y ella lo tiene. ¿Hay algo? Venga, pregunta. Sí, bueno, pues antes de hacer una pregunta quería también hacer un comentario, que ayer se habló un poco de cómo el teatro, el patrimonio teatral, pues en realidad es lo que debería ser marca España y lo que se exporta, etcétera, ¿no? Pues yo también quería destacar que Teresa es vuestro producto estrella. Entonces, no, que a veces falta esa conciencia, que por ejemplo hace poco me tocó hacer un resumen de si ha habido una influencia de la literatura española en la polaca del siglo XVI-XVII, y sinceramente es que no hay otra que mediante la espiritualidad, que es la única impronta inmediata, o sea, lo que llega, aunque no llegue directamente, que llegue a través de la lengua italiana, que también es curioso, a traducciones francesas que no se leía, ¿no? Pero que eso es lo importante de la cultura de esa época, que promociona también la cultura musical en todos los conventos carmelitas, ¿no? Que eso también es un aspecto muy interesante. En ese sentido, pues que Teresa es un gran producto, ¿no? Que se podía ahora... Pero a lo que iba, o sea, que un poco al tema de la conferencia, lo que dicen de nosotros los clásicos. Yo quería plantearos la pregunta, ¿qué creéis que dice de vosotros Santa Teresa y el hecho de que en el 2015 podáis celebrar un centenario con toda tranquilidad y libertad, que parece curioso, sinceramente, ¿no? Porque al ser una santa, bueno, ya me entendéis, ¿no? Sí, perfectamente. Sí, es una pregunta realmente curiosa y oportuna, porque plantea la vigencia del modelo, ¿no? Un modelo de ejemplaridad que va evolucionando y que se va adaptando a los tiempos. Antes planteaba Rosa el problema que había tenido para enfrentarse a Teresa, ¿no? Que era la santa de Tormán, mi santa. Y otros muchos, naturalmente, mi madre, y otros también, ¿no? La estampita de Santa Teresa. Y es algo curioso porque ese problema se lo planteaban los moralistas, los teatrófagos del siglo XVII, precisamente a propósito de las historias de santos, como una actriz profana y de vida moral disoluta va a representar un santo en escena. No digo que no sea, naturalmente que no, pero el problema de la ejemplaridad se planteaba. Y planteaba también el problema del teatro histórico. Porque el teatro, y al fin y al cabo, ya no es teatro de santos, podemos decirlo así en el sentido tradicional del término, sino teatro histórico, referencia histórica. El teatro histórico habla más de nuestro tiempo que del tiempo pasado. Y que, como yo he podido ver de la propuesta de Rosario, hay una opción muy fuerte por la reivindicación de valores sociales y Sí, sobre todo. que hay una actualidad evidente. Y hay mucha poesía también.
mucha poesía. El texto está escrito guiándose en el modo de escribir de Teresa. Por lo tanto vas buscándole las vueltas, las frases y sobre todo vas tratando de entender a esa persona, a ese personaje. Y vuelvo a repetir que había mucho de judío todavía como sustrato. En el texto aparece continuamente: quiero exiliarme de mí. Estamos hablando del pueblo judío. Si veis la obra o si la leéis algún día, vais a ver la cantidad de cosas que remiten un poco al pasado, que ella oculta en el libro de la vida, porque no solo escribe de sí y tal, pero oculta cosas descaradamente. Hombre, el poder está adelante. Hay una frase que me encanta hablando de la mística para explicar la mística. Dice ella: pensé yo que huía de mí, pero miserable de mí, trájeme conmigo. Es decir, es otra vez, por mucho que yo me quiera ir, por mucho que esté arriba, tal, mi cuerpo lo traje. Entonces reivindico otra vez la necesidad de ver a Teresa como una persona de carne y hueso. Y práctica. Sí. No, pero esa frase también tiene otro sentido, que es el sentido de hay que huir de uno mismo, precisamente para encontrarse a uno mismo, de verdad a uno mismo, ¿no? Es decir, que volvemos al terreno de la contradicción. Sí, y yo diría que lo que nos enseña Santa Teresa, su vigencia en estos momentos, es esa apuesta que hace por la imaginación. Yo subrayaría esto, por lo menos a mí como lector suyo es lo que más me interesa. La loca de la casa, decía ella. Eso no quiere decir que esté en contra de la razón. La casa es la razón, pero en esa razón, en esa casa que no es la razón, es muy importante que haya una loca, que es la imaginación. La imaginación, claro, en ese sentido moderno, el sentido que reivindica la alta poesía, ¿no? Como esa facultad que, lejos de apartarnos del mundo, nos permite adentrarnos de una manera más profunda en él. Une realidades que la razón separa. La razón separa el mundo de los vivos y de los muertos. La imaginación tiende un puente entre esos dos mundos, ¿no? La razón separa el mundo de